Buenas tardes y bienvenidos a la sede, a la que decimos a su casa, que es casa de todos y es casa de cultura, de difusión de investigación, de ciencia. Bueno, bienvenidos. Hoy inauguramos un nuevo ciclo de la mano de Elías Alonso, que como saben pues es uno de esas personas que yo digo imprescindibles también para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Con esa... No, imprescindible tú, Elías. Con esa inquietud de querer hacer cosas siempre, o presentar libros, traer escritores, escritoras. Y en este caso, bueno, pues estuvimos hablando hace unos meses y él propuso la realización de un seminario que pusiera al día algunos aspectos no estadísticos, no nada científico, sino no nada académico, ¿no? En ese sentido de ir explicando lo que son las comarcas, sino dar otra visión, que a mí me pareció muy interesante. Y bueno, inauguramos hoy este ciclo sobre las comarcas de Alicante, que nos va a llevar durante todo este año, 2024, hasta el otoño próximo. Iremos desgranando diferentes aspectos de las diferentes comarcas de la provincia de Alicante. Y hoy tenemos a Antonio González, que viene a hablarnos de, bueno, podríamos decir que es la comarca más emblemática de la provincia, seguramente sí. Yo he tenido, como saben, experiencia estos últimos años de trabajar en la Vega Baja y es una comarca con personalidad propia. Y bueno, pues Antonio nos va a descifrar un poquito estas cuestiones. Como saben, en la Comunidad Valenciana no se quiso apostar políticamente por la comarca, ¿no? Y a mí me parece una entidad no solo de trabajo, de planificación, sino de relación social, de patrimonio, pues muy interesante, ¿no? De cultura, en definitiva, de historia. Pero en la Comunidad Valenciana, en los dos estatutos de autonomía que tenemos, el primero y el que se renovó hace unos años, no cuenta la comarca como una entidad, digamos, de interés político, ¿no? de planificación. Y es una pena, porque yo creo que en la Comunidad Valenciana hay espacios que tienen esa entidad, ¿no? Y especialmente en la provincia de Alicante hay muchos espacios que ya lo irán viendo donde el hablar de comarca tiene su sentido. Uno de ellos es la Vega Baja, que se conoce con otras denominaciones, el Bajo Segura, se diferencia entre el campo y la propia Vega, pero que conocemos comúnmente todos como la Vega Baja del río Segura, ¿no? con su propia dinámica, con su idiosincrasia, con su cultura ancestral, con sus riegos, con su agua, con todo lo que ha venido después en el desarrollo ya de la segunda mitad del 20 y lo que llevamos del 21 y que ha transformado profundamente, como saben, esa comarca, ¿no? Pero aún sigue teniendo esas señas de identidad histórica, cultural y social. Bueno, gracias, Elías, por tener esa siempre inquietud y esa ilusión por hacer cosas. Es un placer. Como saben, aquí tenemos varias aulas, varios ciclos que los tenemos activos todo el año, el aula de la ciudad, y está aquí mi querido José Ramón Navarro, y bueno, pues intentamos traer temas nuevos y abrir debate ciudadano, porque yo creo que está en la esencia de una sociedad democrática, ¿no? Tienes la palabra, Elías, para presentar a nuestro ponente de lujo, y un placer tenerte aquí, Antonio. Gracias, de verdad. Hola, buenas tardes. Bueno, como veo muchas caras conocidas, pues voy a hablar poco y dejar a Antonio que nos presente su trabajo. La idea yo siempre, yo soy profesor de Historia y de Geografía, y además he recorrido la provincia de Alicante porque por mi profesión he estado, no sé si en 12 institutos de la provincia. Los primeros años, cada año me tocaba en un sitio, y me gustaba conocer las comarcas, ¿no? Había una cosa, no sé si vosotros, los que sois un poco mayores o funcionarios y tal,
había un tema que era que o te quedabas a vivir en el pueblo donde trabajabas o cogías el coche y te bajabas a la ciudad, Alicante, a vivir. Entonces, no vivías ni en la ciudad ni en el pueblo. En cambio, pues yo tomé la decisión de que me gustaba vivir donde trabajaba. Entonces, fui conociendo las formas de ser de las personas que vivían allí. Bueno, y otra anécdota es que cuando estaba en Almoradí, que estuve 6 años, me presenté democráticamente, curioso, para ser director del instituto, Antonio Sequeros, y entonces me hicieron una especie de examen, el AMPA, que era la Asociación de Padres, y me preguntó el presidente, dice, pero usted vive en Alicante, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pero entonces no se va a quedar a vivir aquí y no va a estar en contacto con el pueblo. Digo, no se preocupe, que eso lo arreglaremos. Y cuando terminé mi mandato, me vino, creo que se llamaba Antonio también, me vino y me dice, sí que es verdad, has estado, siempre que te he necesitado, has estado aquí. Bueno, no me voy a echar más flores. Tono González, Antonio, es también catedrático de instituto. También ha viajado bastante por la provincia, pero sobre todo por la parte sur, es de Almoradí. Nos une una amistad bastante importante por muchas cosas. Fue de las primeras personas que cruzó de Santa Pola a Tabarca a nado. En el año 80 salimos en el periódico porque nosotros íbamos en la motora, en una zodia de esas pequeñitas, y él fue nadando y llegó a Tabarca. Y nadie pensaban que con las medusas o las corrientes no se atrevía nadie. No sé, los pescadores también tienen esa idea de que puede haber corrientes y tal. Ahora ya es una travesía, un campeonato de travesía. Pero en aquel momento incluso hicimos ese interés que tenía él por cruzar a nado esta barca. Ahora le ha dado por otros temas como el yoga y la naturaleza, y yo creo que nos va a gustar mucho la conferencia de hoy. Así que cuando quieras, Tono, te dejo. Bueno, buenas noches, gracias. Acércate al micro. Gracias las palabras de Jorge Olcina y de Elias Alonso, y de darme la oportunidad un poco de hablar de la tierra de la Vega Baja, que es mi tierra y es la tierra de muchos de ustedes que están aquí y nos acompañan, me acompañan. Evidentemente, Elías es muy querido en Almoradí, fue director del Sequeros. Sequeros fue, ya hablaremos posteriormente de la figura de Sequeros, y voy a intentar pues compartir con ustedes unos paisajes literarios, unos paisajes pictóricos, y que realmente pues dan una semblanza de la Vega Baja. Yo soy de Almoradí, siempre he dicho que Almoradí es el corazón de la Vega Baja, y por lo tanto, como van a ser paisajes emocionales que yo he vivido, pues pienso transmitirle a muchos de ustedes estos paisajes, a través de textos, a través de citas. Y vamos a empezar, y pone mindfulness. Las artes va a ser la literatura, la fotografía y, por supuesto, el arte de la pintura. En cuanto al mindfulness, una palabra rara que está en boga, es una palabra inglesa, my pensamiento fullness lleno, es llevar el pensamiento a esos paisajes. Vamos a empezar la ruta del río Segura. Aquí tienen ustedes una fotografía antigua hecha por Juan Viudes, es final del siglo XIX, es un paisaje histórico, pero realmente es una de las imágenes más antiguas en Almoradí,
Este era el marqués de Río Florido, cuarto marqués, tenía una finca de vinos y pasaba las temporadas de la vendimia en la finca y tenía una máquina estereoscópica. Entonces, la riqueza fotográfica de Almoradí del siglo XIX son las fotografías de viudes. Aquí, concretamente, les voy a hacer 2 recorridos. Uno, la ruta del río Segura y, en segundo lugar, lo que se llama la ruta de Sequeros. La ruta del río Segura la podemos empezar si sales por la entrada de Almoradí. Almoradí se llama el corazón de la Vega Baja, en mi pueblo. Pues en dirección a Algorfa nos encontraríamos con un puente. Este puente ya no está, es un puente de piedra, es un puente de historia. Y se puede ver que es una fotografía en blanco y negro, está hecha con una cámara estereoscópica. Arriba hay 3 o 4 figuras que están viendo el río. El río en esta época era un río en el cual, de gran caudal, que daba agua a toda la parte de la vega. La vega, los hombres de la huerta dependían del río, que periódicamente se desbordaba. Y precisamente ven que es un puente que tiene 2 ojos, o 2 arcos, un arco más grande y otro más pequeño. Voy a utilizar el libro de Antonio Sequeros, que se titula La teoría de la huerta y sus ensayos. Eso se publicó en el año 56. ¿Quién fue Antonio Sequeros? Antonio Sequeros era un catedrático de historia que en el año 1933 consigue la cátedra en Orihuela, pero luego, a raíz de la guerra civil, fue represaliado y entonces en Almoradí, en el año 1946, tuvimos la suerte de que él creara un liceo, el Liceo Politécnico, en la huerta de Almoradí, y era en el único lugar de toda la Vega Baja en el cual se podía preparar el bachillerato y el examen de Estado, junto con el Instituto de Orihuela. Por lo tanto, era una persona entrañable. Ahora les pondré algunas pinturas de alumnos suyos y que ha guardado, tiene un recuerdo y dejó una tierra muy fecunda. De hecho, aquí tenemos entre nosotros a Joaquín Galán, que está entre nosotros, que fue alumno del liceo, alumno de don Antonio Sequeros, y que incluso en el año 62 pues, se crea la Asociación de Antiguos Alumnos. Él fue el secretario y es uno de los artífices, fue, de la transición política española. Y por lo tanto, esa semilla que Sequeros esparció, pues ha dado fruto. Incluso pintores o pinturas son de alumnos de Antonio Sequeros, del Liceo Politécnico. Aquí, en esta fotografía, una máquina estereoscópica, es una fotografía en blanco y negro de una gran calidad cromática por las tonalidades argénteas plateadas de la misma. Y tenemos a la izquierda una crecida. El río Segura es como el río Nilo. Periódicamente tenía crecidas, se desbordaba, inundaba la huerta. Ustedes tengan en cuenta que la Vega Baja es una comarca del sur de la provincia de Alicante que la realidad esencial, como dice Sequeros en su libro, es el río. El huertano depende del río y continuamente lo está mirando. Aquí, en la fotografía anterior, vemos esos 3 puntos, son 3 personas que están mirando el agua del río, porque de ellos depende la huerta, depende tengan agua o no, y dependen también si va a haber una crecida. Ya decía Miguel Hernández, cuando había crecida, dice, ya van llegando las nubes de plomo, se espera la crecida. Y entonces el río es como si tuviera memoria y quisiera tomar posesión de su reino, de su territorio, que era un marjal, porque toda la Vega Baja, esa comarca al sur de la provincia de Alicante, era un marjal, era tierra pantanosa, que
la inteligencia del hombre ha ido trazando acequias, toda una jerarquía, y ha ido aprovechando esa agua del río Segura para dar vida a las personas, a las plantas, las plantaciones y a los animales. Por lo tanto, como dice Antonio Sequeros, el río es la realidad esencial de la huerta y los problemas del río son los problemas del hombre de la huerta, que el hombre de la huerta siempre está pendiente del río, como pueden ustedes ver anteriormente. Del río depende sus horas de bonanza, como dice Sequeros, y sus horas graves, las inundaciones, los desbordamientos. Ahí, ven, esta es una fotografía del final del siglo XIX, final del siglo XIX. Ven que hay unas cabañas, unas barracas. Y es que en la huerta de Almoradí, esto es un paisaje histórico, que gracias a Juan Viudes podemos verlo, pues esas barracas estaban por toda la vega. Las barracas eran sisca, cañar seca, la sisca es del carrizo, los dinteles eran de tronco de morera y las paredes eran muchas veces del barro, el barro de mondar las acequias, limpiarlas, ese barro con paja, se hacían las paredes. Fíjense ustedes, ahora que hablamos de reciclaje, cómo el hombre de la huerta de la Vega Baja recicla, utiliza los medios a su alcance para cubrirse. Y aquí tenemos que en el mismo puente vemos dos barracas con cubiertas dos aguas. Aquí nunca nieva, pero por lo menos si el agua para que pase. Y también Antonio Sequeros habla del río Segura, un río fecundo y rumoroso. Está hablando 1956. Antonio Sequeros nació en Benejúzar, 1900, es un hombre de letras, un intelectual, que tuvimos la suerte de tenerlo en el liceo por cuestiones políticas, enamorado de la huerta, y que este libro, Teoría de la Huerta, es delicatessen, porque a través de la razón, de la inteligencia, de su sensibilidad, describe la huerta con sus acequias, sus bonanzas, el huertano con una prosa insuperable. Y aquí tenemos el Liceo Politécnico. El director era Antonio Sequeros. Y lo que están ustedes viendo es una acuarela mimética, figurativa de lo que fue el liceo. El liceo en la huerta, solamente en la comarca de la Vega Baja, habían dos centros que preparaban bachillerato, que era el Instituto Gabriel Miró de Orihuela y el liceo, preparado a dos generaciones para la vida universitaria. Y de hecho hay dos generaciones, quedan solamente. El otro día estuve con don Joaquín Galán, como he dicho, artífice, uno de los protagonistas del abrazo entre los españoles, la transición política, y que me decía que en el año 62 se crea la Asociación de Antiguos Alumnos del Liceo y que quedaban 10, 12 de esa generación tan brillante, en el cual Sequeros le proyectó no solamente conocimiento, sino esos sentimientos de amor a la tierra, amor al paisaje, amor a la sabiduría, al saber. Y aquí tenemos el liceo que estaba en la huerta. Aquí tenemos, era un antiguo chalet que se reconvierte en aulas y que tenía, como pueden ustedes ver en esta acuarela, unas palmeras muy altas. El camino al liceo de Almoradí era precisamente un camino de palmeras muy altas. Y el liceo estaba rodeado de palmeras, que es una, llamémosle, de unos de los símbolos también de la huerta. Y que hoy en día, ese camino que a un lado y a otro habían bancales, como dice Sequeros, habían parcelas con un innúmero de plantaciones que no se podían ni contar. Hoy día, la vida, el urbanismo, el crecimiento, solamente queda una palmera en ese camino y son calles lo que hay. El pueblo de Almoradí ha crecido y prácticamente el chalet no existe. Existe el recuerdo del liceo en el corazón de los que vivieron y tuvieron allí
un porvenir, un futuro y para muchos una carrera. Y de hecho, vuelvo a decir, ese espíritu está vigente. Sequeros dice, en Teoría de la Huerta, dice, y hasta las plantaciones en los pueblos se hacen y en muchos patios se plantan árboles, como si la huerta quisiera ser ella misma en los pueblos. Esto lo escribía en el 56. Tristemente, en el siglo XXI, 2024, vuelvo a decir, del liceo solamente queda una palmera. Es la civilización, el urbanismo. He seleccionado, ustedes miran, ¿esto a qué viene? Esto es una niña que ahora ya tiene 20 años, se hizo un certamen literario, se llama Paula Esteban, ahora ya es mayor de edad, y fíjense ustedes cómo Juan Viudes ve, observa, contempla y plasma el puente de piedra. Y cómo esta niña, con una fotografía del puente de piedra, con 12 años, proyecta el puente de piedra, no hay mezcla de colores, no hay profundidad, es naif, pinta los dos arcos del puente, con una inocencia, pinta el cielo lo mismo que el agua del río, y me recuerda una poesía de una argentina, Elsa Bornemann. Dice, yo pinto puentes de tela con mis acuarelas, pinto puentes brillantes con tiza brillante y pinto puentes de seda con mis lápices de cera. Ella pinta con acrílico ese puente. Y yo creo, me quedo con esa sonrisa de ese contento de darle ese premio de un certamen de arte joven. Es, por lo tanto, ese puente de piedra visto con los ojos de una niña de 12 años. Aquí tenemos ya el río. Ya digo, esta primera ruta es cuando vas al puente Algorfa y vas hacia Orihuela, hacia el Azul de Alfitamí. Aquí tenemos el cauce del río, el valle fluvial, al fondo en la Sierra de Callosa, y como diría mi primo Rafa Pedoyé, geólogo, que yo de él aprendí muchas cosas, el cauce del río, Thich Nhat Hanh dice que el agua de los ríos viene de las profundidades de la tierra y milagrosamente viene hasta nosotros, hasta Orihuela, la Vega Baja, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Rojales, Guardamar desemboca. Pero el río realmente sigue las leyes de la geología, porque partiendo de Orihuela hasta Guardamar hay una falla. La falla es un terreno levantado, un terreno bajo, sobre el cual, el terreno hundido, se asienta un sinclinal, y en ese sinclinal discurre el río, también por la gravedad. Por lo tanto, vuelvo a decir, ese río que hay cañares a un lado y a otro, aquí está estático, apenas se mueve, pero en los paisajes también hay un paisaje sonoro, en el cual, si hay viento, aquí oiríamos, y si el agua tuviera crecida, oiríamos, como diría Miguel Hernández, de los cañares, suaves rumores, las cañas. Entre los misterios de la noche en calma, siéntese el fluir del río y el ondeo de la enhista palma. Porque el río para los romanos era el río Táder, que en latín es palmera. Todo el cauce del río estaba escoltado por palmeras. Y por eso los romanos, de hecho en Rojales hay una agrupación de vecinos que se llama Táder, que no sé si los vecinos de dónde viene el nombre, pero es palmera. Y el club de fútbol de Rojales hace unos años era el Táder. Por lo tanto, los de Rojales me descubro porque utilizan también el nombre romano del río, el Táder.
y el ondeo de la enhiesta Palma. Si hubiera viento, cierra los ojos, se oiría lo que Miguel Hernández en su Orihuela natal oía en esa casa que él tenía del río. Incluso el río, a nivel poético, los poetas nos sirven para ver y sentir, a través de su sensibilidad, de su prosa. Miguel Hernández al río Segura decía: un río de perlas bañala, un río de perlas bañala, a toda la vega, a toda la huerta. Aquí tenemos una fotografía que yo le tengo mucho cariño. Además está aquí el autor, amigo, admirado por mí, Germán Antón. Germán Antón es polifacético, es un hombre de una gran sensibilidad en la poesía, en la fotografía. Es informático también, domina la informática. Y esta imagen es el río Segura. Esto es del año 1997. Él y yo íbamos por el río Segura, en dirección al sur del Ritamí, en dirección al Algorfa. Iba haciendo fotos y de pronto cambia el carrete de color a un carrete blanco y negro. Yo digo: ¿qué está haciendo? Pone la cámara sobre los cañares, sobre el río, y capta esta imagen. Esta imagen, él me dijo Wadi al-Bayat, y enseguida me di cuenta, Wadi al-Bayat es el nombre que los árabes daban al río Segura, río blanco, río de aluvión, río fértil. Y Germán a mí me introdujo en ese paisaje de cuando la comarca era al-Ándalus también, formaba parte del reino andalusí. Wadi al-Bayat. Fijaos la belleza cromática de la fotografía, las tonalidades grises, argénteas, plateadas y de un blanco inmaculado. Yo, de vez en cuando quiero ir a mi tierra, vivo en Alicante y a veces en Almoradí, me pongo esta fotografía. Primero es de mi amigo Germán y luego porque es un ansiolítico. Yo la contemplo con mi proyector y es zen, es silencio, es paz. Es también Germán, es el espíritu de Germán. Bien, en los textos coránicos hablan de un río blanco, purificador. Yo creo que esta instantánea es ese río del que habla el Corán, ese río del paraíso que se baña y es todo paz, felicidad y eternidad. Posiblemente se pueden llamar las sombras del paraíso, esta fotografía, con permiso de Germán. Ahora, mira, ¿esto a qué viene? Estas son unas mozas del año, será año 45. Están en el puente de Algorfa. Los capacicos. En la Vega Baja el ico es cariñoso, diminutivo. Los capacicos deben llevar las mozas, seguramente, conejo con tomate, una mona, nada de fogaseta, eso es valenciano, una mona con huevo, y las chicas hacían el capazo y los chicos se la llevaban para luego las viandas. ¿Dónde iban? Muy contentas los chicos y las chicas. Iban a los pinicos. Pinicos es un paisaje para los de Almoradí, de Algorfa, entrañable, emocional, porque después del rigor de la Semana Santa de los años 50 y 60, la Semana Santa para nosotros era los pinicos. Entonces no habían coches, pocas motos, donde se podía andar y habían pinos. Habían 10, 15 pinos en el río Segura, en un meandro al lado. Y aquí ven ustedes una pintura de Manolete Lucas, que nos estará escuchando en su Almoradí, no ha podido venir, que le llaman Los Pinicos, pero es de 1984. 1984, Los Pinicos. Está visto bajo otra perspectiva. Y es color sepia, vintage. Es como si la hubiera cubierto a través del tiempo, con ese color ocre, pardo, el color de la tierra, el color del tormo, de la huerta. Es, por lo tanto, una fotografía nostálgica. Yo la veo así. Supo captar
el espíritu a través de su pintura, renunciando a la luz. Aquí tenemos la fotografía de los pinicos. Esto tiene 5 o 6 años. Existen los pinicos. Cogen las raíces del agua del río cuando lleva agua, porque los huertanos saben mucho. Hay un refrán huertano que dice: el que está en la cola o se seca o se moja. Y en Almoradí recientemente nos mojamos y a veces nos secamos. Y aquí ven ustedes una pintura, tiene 2 años, de los pinicos, de Beatriz Echeverría. El apellido es raro, pero está muy afincada en Almoradí por razones y lazos sentimentales. Y es una pintura al óleo magnífica, es figurativa, pero yo le he contado las historias de los pinicos y ella y le ha hablado de Asequeros. Está basada en una fotografía de mañana. Asequeros decía que en la Vega Baja la luz de la mañana es diáfana, es transparente. Y ella lo ha pintado con esa boria que llamamos nosotros, esa neblina por la mañana que tiene la Huerta La Vega, que se va levantando y se va abriendo a la luz del mediodía. Y pueden ustedes ver a la izquierda esos cañares impresionistas desdibujados, más perfilados el cañar de la derecha, y esos pinos en todas direcciones, siguiendo las direcciones del viento. Por lo tanto, se puede decir que en estos pinos Cupido tenía trabajo, porque en estos pinos yo tengo fuentes orales, testimonios, que muchas parejas iniciaron noviazgos de 5, 6, 7 años. Tenía que tener la mujer el ajuar, el hombre tenía que tener una casa, entonces no se alquilaban, se compraban o se hacían. Y aquí, en esa Semana Santa, Semana de Pascua, pues se iniciaban muchos noviazgos. Cómo cambian los tiempos, que me dicen ellos, son muy mayores, los cogía al corte casi ya para una vida, para otra vida, que cuando se iniciaba la relación iban a pedirle permiso al padre. Y si cortaban, iban a decirlo al padre. O sea, caballeros, eso es hidalguía, nobleza. Voy con su hija, me da permiso, dejo de ir con su hija, le digo que eran los 2 tiempos. Bien, ahora vamos al azud de Alfeitamí. Estamos siguiendo la ruta del río. El azud de Alfeitamí, el nombre es árabe, andalusí. Azud es presa, es barrera. Y Alfeitamí significa canal de agua. Ya los árabes nos trajeron a nosotros la cultura del agua, aprovechar el agua del río. Y aquí, en este azud de Alfeitamí, en 1615 se construye un azud, una presa, por primera vez de mampostería, de piedra, porque antes el azud, la barrera era de de piedras sueltas, de madera, de estacas. Y en 1615 se construye, costeado por los huertanos, el azud de Alfeitamí. ¿Y por qué es tan importante? Porque el azud de Alfeitamí, que es desviar las aguas de un río fecundo y rumoroso, a través de 2 acequias que se construyen, la acequia del río y la acequia nueva de Almoradí, va a dar agua a 20.000 taullas, a Rojales, a Almoradí, a Dolores, a San Fulgencio, a Catral. Y va a ser el origen, porque rápidamente se va a amortizar el gasto y va a crear lo que hoy día es la Vega Baja, la huerta, el corazón, con aguas de regadío de estas 2 acequias. Porque antes había una acequia pequeñita que los de Orihuela nos dejaban, la acequia vieja, y regaban unas 1.000 taullas solamente. Por lo tanto, el origen de Almoradí enseguida le pagó a Orihuela la independencia política y se constituyó en ayuntamiento. Y aquí tenemos una acuarela del azud de Alfeitamí, de Manuel Sola. Manuel Sola es
también alumno de don Antonio Sequeros. Es economista, es restaurador y es un excelente acuarelista, amante de Almoradí. Me contaba Sola que cuando don Antonio llegaba en el tren de otra época a Torrevieja, en una tartanica, lo llevaban a Almoradí, y Almoradí, él iba con otro amigo, con la bicicleta, con 2 bicicletas por equipaje, una se la dejaban a don Antonio para que fuera en bicicleta, se ponían las pinzas, un catedrático, iba al liceo a dar las clases, y siempre decía: Manolico, el aire de la bicicleta, que va medio hinchado. Y Manolico decía: don Antonio, la próxima... Es la anécdota, la sencillez de una persona, que tuvimos la suerte de tener. Esta acuarela es el azul. La acuarela para mí tiene mucho mérito, porque la acuarela no admite rectificación. El pigmento se mezcla con agua, menos agua, tonalidades más claras, los cañares. Más agua, menos agua, tonalidades más oscuras, los cañares más oscuros, luces y sombras. Y luego ahí se ve entrever el azul del río, con la empalizada de lo que es el azul de Alfeitamí, que incluso fíjense ustedes que ahí había un molino de agua hidráulico, que molía el trigo. Fijaos, imagínense la fuerza que llevaba el río. Esto es una fotografía de José Antonio Latorre, es el amanecer. José Antonio Latorre es investigador, divulgador de la historia de Almoradí, tiene un sentido estético muy grande, es teniente de alcalde de turismo, y esta fotografía es de su archivo y se titula El amanecer. Está tomada in situ en ese momento y realmente vemos el cielo cómo va clareando con esas tonalidades amarillas, rosáceas, azuladas, y realmente ese clarear, ese amanecer, se proyecta en el río. Es como si el río fuera el cielo y el cielo fuera el río. Y es, por lo tanto, un paisaje del azul lírico, onírico, silencioso. Se dice que el que no se emociona con un amanecer, su alma está enferma. Y yo creo que el que no se emocione in situ con un amanecer en azul de Alfeitamí, su alma acaba de fenecer. Es una broma, pero... Esta fotografía también me encanta, es del archivo de José Antonio Latorre, que también nos estará escuchando, no en el cielo, sino en Almoradí. Es una fotografía del río plateado, de áureo, y hay un texto, fíjense ustedes, es un texto de Hassin al-Qaryani, que era un poeta de Murcia del siglo XII, que tiene muchos versos cuya inspiración es el río Segura. Y más o menos dice así: el río al cual saludan los vientos, que arrebatando los pétalos de las flores para que naveguen sobre el mismo, y que lentamente se va despojando de las túnicas áureas del atardecer para ir vistiéndose de la plata de la luna. Fijaros qué sensibilidad de Hassin al-Qaryani, siglo XII, cómo contempla ese río Segura, que también pasaba por Murcia, y que tiene ese halo que los andalusíes le daban la importancia al agua, a los aljibes, la Fuente de los Leones, etc., al sonido del agua de la alberca. Aquí es una fotografía del río, porque realmente, voy a ir acelerando, el río, como ser vivo, arteria viva, que da vida a la vida, nosotros podemos hacerle unas preguntas o el río decir, vamos a hacerlas nosotros: ¿quién eres? ¿Qué te debemos? ¿Qué te hemos hecho?
¿qué te proponemos? O el río, yo soy, gracias a mí, me habéis, os propongo. Y aquí hay toda una historia de identificación, de conectar, de identificarte. Los vertidos es una gran, vertidos a veces residuos industriales, urbanos, sin purificar. Hay una plataforma cívica, Seguro Limpio, comarcal, de intentar solventar los problemas del río. Hoy día se utilizan los sulfatos, los abonos, los vertidos ilegales, etc. El río Segura, yo creo que tenemos la obligación, al menos, dejarlo igual, no, mejor, como lo hemos encontrado, porque realmente el río es una realidad esencial de la huerta, como diría Sequeros, y del río depende la huerta, el huertano. Fíjense ustedes, esta imagen es la Dana de septiembre de 2019. En su paso por Almohadí, en San Miguel de Algorfa, el puente, se rompe el muro y el río se desborda, inunda la huerta. Hubo una gran pérdidas económicas y realmente se tardó bastante en otra vez restaurar el muro de contención y que las aguas volvieran. Es como si el río tuviera memoria y quiera volver a lo suyo, a esa llanura de inundación, a ese desparramarse, como el río Nilo, periódicamente, esa crecida. Y realmente fue una crecida en la cual, desgraciadamente, pues asoló muchas pérdidas, no humanas, pero sí económicas. Paisajes singulares. Aquí, este es el Ficus de los Mazones. Es un árbol singular, está en la huerta. Si pasáramos el puente, a mano izquierda, junto al río, está en un camino de pastores, la colada de los pastores. Precisamente este árbol lo plantó hace 120 años Pedro Reis, que aquí dice una de las presentes, creo que era su abuelo. Su padre, lo plantó su padre. Lo compró. Sí. 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 Pues no sabía. Sí, pues este ficus tiene más de 100 años. Las visitas de los institutos tiene aura, tiene magia, tiene una buena energía. Es precioso. He acompañado esta fotografía que de José Antonio Latorre porque precisamente tiene un texto en el cual una tarde de verano va al ficus, al árbol, hace una foto y de pronto llega un pastor con su ganado y las ovejas lentamente se van postrando en la sombra del árbol como si fuera un árbol sagrado, y dice José Antonio que ya no era un rebaño, ni siquiera un árbol, eran luces y sombras, era belleza, la belleza del atardecer. Digamos también cómo el paisaje se puede interiorizar y se puede proyectar de muchas maneras. Esto es las bóvedas. La bóveda tiene una historia, una leyenda muy singular, porque en el siglo XVII había un convento de hermanos mínimos. Desapareció con la desamortización y Pablo Follana, que es profesor de pintura de la Escuela Municipal, presentó este trabajo. Él hizo Bellas Artes, le dieron una distinción muy alta y sobre todo es muy sorollesco, es muy luminoso y todo. Él me decía que lo que quería plasmar era la luz de Sequeros. Sequeros dice, la huerta es luz y la luz es huerta. Incluso Sequeros decía, esta pintura está a plein air, muy sorollesca, a mediodía. Pablo quería plasmar la luz cegadora del mediodía, la luz cegadora del mediodía en la huerta. Ahora van a ver ustedes la ruta del paisaje sequero. Esto existe. En Almoradí, enfrente de un colegio Pascual Andreu, se inicia una ruta que tiene este cartel, Ruta del Paisaje Sequeros. Está inspirado en
la persona de Sequeros y en el espíritu de Sequeros. Y aquí vemos que esa ruta en el cartel tiene 4 kilómetros, tiene unas vistas, tiene unos caminos, 3 caminos, que es el camino de Moñino, el camino de Mayayo y el camino de Gomares. Y aquí tenéis la placa, ustedes tienen una placa, pone Almoradí, ruta, el paisaje de Sequeros. Yo edité hace unos 2 o 3 meses un libro y tengo una página a través del yoga sobre esta ruta de Sequeros, que luego comentaré sucintamente. Como ya verán ustedes, como también el paisaje se puede conectar con el paisaje o se puede uno identificar con el paisaje a través del yoga. En ese paisaje que hemos visto anteriormente hay una morera que me ha poderosamente la atención. La morera es un árbol recio duro que está dispersa por toda la huerta, que la hoja se cogía para dar de comer al gusano. El gusano, una vez pasaba de gusano a capullo, esa seda se aprovechaba para la fábrica de seda de Orihuela. Y con ese dinero las huertanas hacían los ajuares. Los huertanos destinaban ese dinero de los capullos, de la seda, para los collares, para los ajuares. Aquí, desde esa vista, de esa plancha metálica, es excepcional esta fotografía porque hay un ciprés y hay la Sierra de Callosa, que son 2 elementos. El ciprés me recuerda, el ciprés vive 40, 50, 100 años. Gabriel Miró, poeta de la tierra, precisamente a los cipreses hay un texto que dice: los cipreses de aguja húmeda de cielo, su sombra aceitada de antigüedad. Qué sensibilidad, qué forma de plasmar, conectar a través de la palabra, pues en este caso con los cipreses, con este ciprés. Está ahí solo, casi es más alto que la sierra. Aquí hay un bancal que no está cultivado, lo capté porque son melosas, desprenden un gran olor. Decía Berceo, prado bien florido no es cosa terrenal. Y aquí tienen ustedes una pintura de un callosino, de Callosa de Segura, de Miguel Tomás, es licenciado en Bellas Artes, y me ha gustado y seleccionado esta pintura. Él es un gran admirador de un pintor, Paul Klee. Paul Klee es un pintor suizo-alemán, ya está muerto, que basa su pintura en 2 elementos, el color y el dibujo lineal. Y aquí tenemos precisamente a este paisaje de la Vega, al fondo la Sierra de Callosa y a la izquierda emerge la Sierra de Orihuela. Pero sobre todo lo que caracteriza este paisaje es su linealidad. Es un paisaje plástico, espacial, en la cual los rectángulos, los cuadrados, es lo que caracteriza, que tiene una función práctica para labrar, pero también Gregorio Canales, que es de Almoradí, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, habla de la huerta de la geometría del barro, Y luego también Antonio Sequeros habla que la geometría está hecha en bancales, en innúmero de plantaciones, fijaros, innúmero, no se pueden contar, innúmero. Tuve que buscar el diccionario, innúmero, cuál equivalencia tenía el contenido semántico, innúmero. Y digo, joder, Sequeros, innúmero, tantas plantaciones, tantas parcelas que no se pueden contar. Y aquí, precisamente, quiero que vean ustedes la visión de la huerta, de la Vega Baja, una visión espacial, lineal, geométrica, a través de la huerta, de un callosino. He introducido 3 o 4, conectar e identificarte con el paisaje mediante el yoga. Yo hace un mes estuve en 2 institutos de Almoradí, el Azul de Alfitami y el Antonio Sequeros, impartiendo unos talleres de yoga. Yo soy profesor de yoga y el yoga es unión.
cuerpo-mente. El cuerpo, posturas físicas, la mente, lo que a través de la atención, donde tú quieras conectarlo. La postura en sí tiene unos beneficios psicosomáticos, cuerpo y mente. Y luego ya está la visualización, imaginación, etc. Esto es la figura Baddha del puente, el puente de Algorfa, decimos. Esto es la postura de la montaña, equilibra, alinea el cuerpo, alinea la columna con la cabeza. Esto es el río Segura, Nadisana. Estas posturas tienen grandes propiedades, ya digo, para el cuerpo, grandes beneficios, músculos, huesos y órganos internos. Esto es el árbol, Vrikshasana. El árbol, los piñicos podría ser, los huerzos de naranjos. Esto es el partidor. Y esto es el arao, simboliza al huertán. Bien, seguimos con la ruta de sequeros. Aquí tenemos unos limones, un huerto de limones. Los limones, desgraciadamente, yo recorrí este camino de sequeros hace una semana, están casi todos en el suelo. Esta fotografía la obtuve el año pasado, pero ahora los limones no tienen precio y están en el suelo. Las naranjas y el azar, los huertos de naranjas. Antes, en otra época, el que tenía huerto era rico. Ahora el que tiene huerto, entre comillas, es un desgraciado, en sentido literal, porque no hay mercado. Pero vamos a alegrar un poco. Miguel Hernández, fíjense ustedes, Miguel Hernández era una persona de la huerta, era de Orihuela, Oriolica del Señor, pongo Almoradí porque es mi conexión con mi paisaje, pero realmente Almoradí es la Vega Baja, Orihuela, Vega Baja. Y fíjense ustedes que le he puesto naranja y limón. Miguel Hernández tiene un texto, cómo lleva el sentimiento a las naranjas y limones. Dice, me tiraste un limón, tú, un limón amargo, tú, corazón de naranja helada. Fijaos, tú, corazón de naranja helada. La naranja está helada, no sabe a nada, no sirve para nada. Como la ruptura o el desencuentro de una relación amorosa a través de la naranja y el limón. O, por ejemplo, ya digo que estamos viendo el paisaje a través de poesía, de pintura. Aquí veis el azar. García Lorca decía, la naranja, roja y fuego, dice, tristeza, dice, lo que antes fue blanco y puro, ahora es rojo y fuego. Fijaros cómo vislumbra y cómo interpreta, siente el paisaje. Le pongo un pájaro, un verderón. Si vas por el camino de sequeros, y aquí tenéis un colorín, un petirrojo, que aún existen los pájaros en la huerta, menos porque el agua está muy envenenada, contaminada, pero aún. Y aquí les quiero conectar con lo que se llama el paisaje sonoro, el paisaje. Por ejemplo, el petirrojo suele cantar al amanecer. Yo alguna vez lo he podido escuchar. Y el anterior, el verderol, suele, sobre todo en primavera, se llama verderol por el buche amarillo verde, verderón en muchos libros, pero para nosotros es verderol. Y por lo tanto, ese paisaje sonoro, inmaterial, creo que está presente también el paisaje. Y hay que agudizar el oído para poder captarlo, poder sentirlo, para poder interiorizarlo. De hecho, Miguel Hernández tiene un poema precioso, como se inspira en un colorín colorado, en un petirrojo, en una mañana de frío invierno, dice, colorín colorado, cómo alegras mi jardín, en un día de un sol desmayado, sin un pétalo, sin una flor, un viento gélido, colorado, colorín, cómo alegras mi jardín. Fijaos qué bonito, qué sensibilidad. En un día de invierno que no hay nada, que la tierra está inerme, que no hay flores, ese pajarito que llega a... O también Miguel Hernández dice, quisiera ser pájaro, de pico los cánticos, de pico los cánticos.
En cuanto al paisaje sonoro, tenemos también muchas acequias que desembocan, sobre todo el paisaje que alegra mucho al huertano es el sonido de la tanda, con el tablacho que se sube y se baja, el partidor, ese ruido del agua que viene para mi tierra para regar al huertano, es como si el agua le riera y le cantara, le canta la canción de poder aprovechar esa agua. Es un agua muy especial. Y aquí ven ustedes la acequia del Mayallo, perdón, una acequia, el partidor. Esta pintura al óleo es de Beatriz, también Echeverría, y es una pintura, yo le tengo mucho cariño, la veo casi todos los días, y es el partidor, las cañas liseras, a la derecha están desdibujadas, muy impresionistas, con luz. A la izquierda, la sombra, las cañas con las espigas hacia en alto, y luego muy perfilado lo que es el partidor. El partidor sube y se baja, da agua, se cierra. Y luego el virtuosismo en la pared de la acequia, de los líquenes, los musgos, esa riqueza cromática insuperable. El cuadro está impregnado de luz. Esta es una fotografía, el paisaje humano. Es un paisaje humano histórico, huertanos. Esta fotografía es del año 65, la pude recuperar. Son huertanos del Saladar. El Saladar es una pedanía que hay en la ruta de Sequeros. Está entre el camino de Mayallo y el de Gomares, una pedanía pequeña, muy pobre, porque cuando hay riada se hundía. Más de una vez han tenido que salir en barca, los del Saladar. Son de Almoradí. Y esta imagen, yo tenía 12 o 13 años, fue con mi tío, entramos al bar y estaban allí haciéndose una foto, creo que era Charlie, era un fotógrafo con el Meraquiles que hacía fotos, la pude recuperar a través de unos familiares de uno de ellos. Y hay un texto magistral, creo yo, que lo describe, que dice así: recuerdo sus caladas boinas negras, los frentes incendiados bajo recostados sombreros de fieltro, pantalones a rayas como cauces de azarbes, camisas blancas recién almidonadas, lánguidas y sonrientes miradas y los profundos surcos en aquellas caras morenas. La imagen de aquellos hombres, sus roncas voces del color de la huerta, sus manos como raíces que abrazan la tierra. Fijaos en la descripción de un momento de estos hombres, la huerta, su sudor, su trabajo, su constancia, es lo que también hizo posible la huerta. Y esta fotografía la he tomado de un libro del año 15, Historia Natural de Orihuela, que me encantó, pero que conste que son mujeres del archivo de José de la Torre de Almoradí, que está en un campo de algodón. El algodón es un cultivo muy exhaustivo, agota mucho la tierra, necesita mucha agua, mucho sol, y realmente es un homenaje a la mujer de la huerta. No todo es el hombre. Ahora que vivimos el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues aquí tenemos que en esta imagen viva se reivindica a la mujer. Esa mujer que en esos hornos morunos de la huerta amasaban el pan, hacían la harina, trituraban el trigo y daban de comer al marido cuando iba cansado, a los hijos y a los hijos de los hijos. Y cuando había más remedio se metían en la huerta, en el bancal, a tierra fría o tierra húmeda, a plantar patatas, recoger patatas, alcachofas, etc. Es, por lo tanto, representa a la mujer rural, en la cual ellas procreaban en su casa, con dolor, con peligro, con la comadrona. No había hospital comarcal, ni nada menos. Yo creo que no debemos olvidar. Esta es una pintura de Manuel de Lucas, un hombre muy polifacético, muy querido por mí, en el cual le titula La Vereda, y es del año 1984. La Vereda.
Otra vez colores ocre, color de tierra, vintage. Y es realmente, para nosotros, la huerta, los de la huerta, los que vivíamos en el pueblo, pero estábamos tanto en la huerta, en la vereda cogíamos huevos de pájaros, de Galicia, cogíamos limones, nos tirábamos los limones, íbamos por los grillos, etc. Era contacto con la naturaleza, o en bicicleta, huyendo de los perros. Más de uno con la pierna se defendía como podía, pero la hemos vivido. Yo ahora voy por la huerta y no veo a nadie. Veo a los de la ruta de sequeros, pero ellos le llaman la ruta del colesterol. Se ve que el médico les dice, hay que andar todos los días, llevan aquí unas placas y tal. Pero me consta que hay campañas en los institutos para conectar a la juventud con la huerta, porque la huerta tiene también un componente económico, pero un componente emocional para defender lo que es la huerta. Y realmente en esta senda vacía, pues es toda una metáfora, es premonitoria, porque fue en el año 84 que está inerte. Miguel Hernández también dice, por una senda van los hortelanos, vienen de esfuerzos sobrehumanos, y van a la canción y van al beso. Esta pintura al óleo es de Palo Follana, pintor de Almoradí, de una gran creatividad. Se titula Cinara. Ya el título es metafórico. Cinara, en la mitología griega, era una doncella guapísima que Zeus, dios de los cielos, rapta, se la lleva al Olimpo para tenerla. Pero Cinara, acordando de sus padres, de su familia, de sus hermanos, logra huir y se va con su familia. Entonces Zeus, dios de los cielos, la condena a estar presa en hojas coriáceas, la presa dentro de la alcachofa. Y aquí, fíjense ustedes, el mensaje, el contenido, el significado. La pintura es buenísima. Enfoca las 2 o 3 alcachofas del principio, las perfila muy bien. Hay un excelente retrato de esa niña cogiendo la alcachofa y el fondo los desdibuja. Es una sinfonía de verdes. Como decía Sequeros, la huerta es una inmensa alfombra verde. Yo que he subido a la Sierra de Callosa, realmente desde la sierra, a pie de sierra, hasta el mar, se ve el mar, es de un color esmeralda, como una alfombra preciosa. Se ve de allí la huerta. Y aquí Cinara está cogiendo la alcachofa, la está abriendo y el mensaje es que esta cinara está ayudando a librarse a otras cinaras que están presas en ese corazón de alcachofa. Y entonces, una vez que las libra, esta es la flor de la alcachofa, que muchas veces no la conoce. Cuando la alcachofa deja de ser cortada, la deja ya seca porque aflora esa belleza lila, malva, preciosa, que realmente, en sentido metafórico, es precisamente la liberación de las cinaras, esas personas, esas mujeres que por muchas circunstancias del destino están presas, y no por Zeus, dios de los cielos. Voy terminando. Y ustedes dirán, ¿a qué viene aquí un bodegón de limones? Esto es de Manuel Lucas. Tuve el honor de presentarle esta exposición en el año 2022, en el Casino de Almoradí. Se titulaba Luz y Color. Y una de las pinturas era esta, Bodegón de Limones. A nivel pictórico es excelente. Hay un tenebrismo, sigue la tradición del barroco del siglo XVII, de Zurbarán, de Cotán, Sánchez Cotán. Rompe la luz, el fondo es oscuro y se realza esos limones perfilados, verdosos, amarillentos. Y
Manuel Lucas me decía que esos limones, como así los puse en la exposición, significan la amargura, la acidez del huertano, sus problemas, que en los momentos que está pasando la agricultura, el huertano. Y les he dicho anteriormente que hoy en día de 10, 8 huertos de limones están sin coger, están en el suelo. Y el otro día cuando pasé me acordaba de esta pintura, de este bodegón de Manuel Lucas, que ya en 2022 se adelantó, con una especie de profecía, con este bodegón. Esto es un cartel de unas jornadas de la huerta que han estado organizadas periódicamente por catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, don Gregorio Canales, que es de Almoradí, y que pues, a través de estas jornadas ha reunido siempre mucha gente vinculada con la huerta para proteger, como él dice, esos valores materiales e inmateriales que supone la huerta. Cuando hablo de huerta no me refiero a Almoradí, la Vega Baja, Callosa, Granja, Almoradí, Rojales, Orihuela, Guardamar, San Fulgencio. Y por lo tanto, ellos incluso el año 2011, creo que asistí, 2017 también asistí, se hizo un manifiesto en defensa de la huerta, de todo lo que supone, los vertidos, el urbanismo, los herbicidas, los pesticidas, etc., el arrendamiento. Y he puesto esta imagen, es del Instituto Sequeros, Antonio Sequeros, que precisamente el Instituto Antonio Sequeros es una continuidad de ese liceo, lo que simboliza, es un faro de sabiduría, de verdad. Elías Alonso ha dicho está muy vinculado con Almoradí, él fue director, se le recuerda y se le quiere muchísimo con la gran labor que hizo, y incluso hoy día mantiene un contacto con muchos alumnos y alumnas. Y de hecho él me dice que cuando está anímicamente se va a Almoradí a coger fuerzas, energía, prana, porque lo necesita. Y Sequeros Saludable es un proyecto del instituto liderado por el Departamento de Educación Física, por la chica que lleva el trofeo. Ha tenido varios premios a nivel nacional, porque el proyecto de Sequeros Saludable, que es conectar a los alumnos con los paisajes, con la gente, con la huerta. Y aquí, en este sentido, y con las rutas, es encomiable el trabajo hecho por, el Instituto Sequeros, en esta visión de transmitir, de conectar al alumno pues con su entorno. Y realmente se conecta con ese legado de Antonio Sequeros y sus alumnos, 2 generaciones, de seguir transmitiendo el espíritu. El otro día estuve con don Joaquín Galán, que está aquí presente, y me decía en su despacho que él, aunque queden 10 o 12 quedarán de aquella generación, quiere aún reunirlos, quiere encaminarlos para ese espíritu de Sequeros no fenezca, no desaparezca. Es un espíritu de superación, un espíritu de solidaridad, de testimonio vivo de lo que ha sido, es y será. Y realmente he intentado trazarle un paisaje, mi paisaje de mis sentimientos, mi historia, la historia de realmente los protagonistas, que son los huertanos, las huertanas, los que trazaron esa red, ese edificio hidráulico, ese patrimonio hidrológico, que son las acequias mayores, menores, son aguas vivas, acequias que aprovechan la escorrentía, las aguas muertas, que son las azarbes, etc. Y realmente, pues, hago suyas mis veredas, mis caminos, y que ojalá que sean caminos y veredas de luz, de verdad y de sabiduría.
que todos sepamos caminar por esas veredas materiales e inmateriales, que son no solamente los de la huerta, sino los de la vida. Muchas gracias. Ahora podemos abrir un turno de palabra por si hay alguien. Hombre. Luego haré alguna aclaración sobre los comentarios que ha hecho Tono. Que hay. Buenas noches. En primer lugar, darle las gracias por la exposición que ha hecho, por el amor que ha transmitido a la tierra, a la huerta. Y por ahí va mi pregunta. Con su formación, con todo el conocimiento que tiene, sabe que hace poco hemos vivido pues, a los agricultores en las carreteras. Usted mismo nos acaba de decir que 8 de cada 10 campos de limones están ahí. O sea, ¿qué perspectivas, qué futuro ahora en esta economía global, en este marco europeo? Muchas gracias. Bueno, aquí contestaría mejor Jorge Olcina, que no está, es el geógrafo catedrático. Yo, la verdad, aquí hay agricultores, por ejemplo, Carlos Griñó, que podría contestar mejor que yo. Hay también Paco Ros, que es agricultor de la Vega Baja, tiene tierras y me consta que más de una vez riega con el sudor de su frente en vez de con agua de la tanda. Yo el tratamiento que le he dado es un tratamiento estético, plástico, literario, pero tampoco he querido renunciar a la realidad, como usted habrá comprobado. Yo pienso que el futuro de la huerta está en que los educadores sepan transmitir ese valor, ese espíritu que supo transmitir Sequeros o Inmaculada y su equipo, quieren transmitir. Y realmente también tenemos un problema macroeconómico en la Unión Europea, pienso yo, en el cual exportamos bienes industriales, somos servicios, y parece que el sector primario nos viene de contratos bilaterales de comprar a terceros países sin ningún tipo de control sanitario, ningún tipo, y realmente se han salido a la calle los tractores porque no podían más, y tenían que haber salido mucho antes. Y yo pienso, eso por un lado, y luego está el problema ecológico del río, de los ríos, que hay que cuidarlos, hay que trazar planes de que realmente los ríos no mueran. Por eso he dejado en el aire quizás las respuestas que os propongo o qué habéis hecho conmigo, con los ríos, que son seres vivos, son arterias vivas. Entonces, yo termino el taller en el Sequeros, en una postura que es la vela sarvangasana, es las piernas hacia arriba, y siempre termino el taller de la integración del paisaje a través del yoga, que son posturas de hace 2000 años, 3000, con la postura de la vela. Y me decía, ¿la vela? Si me deja una vela, dice que digo, la vela de la esperanza. Es la vela de la esperanza. Pero que realmente el relevo lo tiene que tomar gente joven, conectada, identificada, y que les pueda ser un medio de vida. Un medio de vida, un medio en el cual las cosechas, los costes, la comercialización sea racional. En fin, a lo mejor alguien quiere contestarte con más veracidad, pero es esa. Más. Bueno, yo sí que quería, de cosas que has comentado, sí que es verdad que, y lo repito, cuando yo me siento un poco bajo de ánimo, cojo el coche y me voy a la Vega Baja. Y no es hay alguien que me ha dicho, ¿y qué se te ha perdido a ti en la Vega Baja? ¿No? Pues no sé lo que se me ha perdido, pero me encuentro a gusto, es verdad. Y no sé si romper
abrir un tema en la agricultura. La gente de la Vega Baja sabe adaptarse también, me parece a mí. Han cambiado de cultivos. Lo que has sacado tú del algodón, en el año 90 había mucho algodón en la Vega Baja. Ahora hay otros cultivos, el brócoli, ellos saben adaptarse, ¿no? Y luego saben adaptarse en el mundo de la industria también, del transporte, de los mercadillos. Es una sociedad bastante móvil, ¿no? Que no se han quedado estancados en un recuerdo, Eso también a mí me atrae, ¿no? Luego quiero comentar otra anécdota. El fotógrafo que has dicho tú, que te dejó la foto esta de los del Saladar, Un familiar. Sí. un familiar, tenía un archivo impresionante, porque llevaba pues, unos 50 años trabajando en Almoradí. Hablé con él para recuperar ese archivo y me dijo: nosotros lo destruimos todo. ¿Por qué? Por el miedo a los incendios. El material fotográfico, los negativos, se incendian con mucha facilidad. Entonces el hombre no se le ocurrió otra cosa, claro, no había ni interés por las fotos como hay ahora, ni ese interés. En el año 90 me comentó, dice, no, nosotros en el año 70 y tantos lo destruimos todo porque pensábamos que podíamos tener un incendio en casa. Así que se ha perdido, lo que queda es lo que tiene la gente en su casa del recuerdo. Bueno, pues nada, gracias por haber compartido estos paisajes que son de todos y que tengan una buena noche.